Bienvenidos a un episodio más de Reacciones. Este es el episodio número 10 y se titula Sobre quiénes ha llegado el fin. Y para este episodio te invitamos a que puedas preparar también tus reacciones, tus emojis. No olvides estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Te recordamos seguir usando tu guía Sígueme y, como es habitual, por supuesto, memorizar el pasaje de memoria que en esta ocasión se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11 y 12. Y dice lo siguiente: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al tiempo del fin. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Te invitamos a que puedas también memorizar tu versículo para esta semana y que puedas participar a la hora de tu registro. Es un gusto presentar a quien habitualmente nos acompaña, Pastor Roberto. Bienvenido a este episodio. Gracias, Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igual saludar a nuestra audiencia que nos acompaña lunes con lunes. Compartir con ustedes la pregunta clave, que es la siguiente: ¿cómo podemos salir victoriosos del juicio investigador? Un tema recurrente en la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel, y que vamos a estar repasando, estudiando. No olviden de ir preparando su emoji para que cuando llegue el momento, juntos podamos reaccionar. Tenemos también una propuesta de estructura, Carlos, que la estamos compartiendo normalmente en nuestras redes sociales. Así es. Y allí pueden descargarla si les sirve para que ustedes tengan allí una herramienta adicional en su grupo pequeño. Les animamos a revisarla. Esta estructura se compone de 3 secciones, Pastor Carlos. Claro que sí. La primera es decisiones y consecuencias. En la sección número 2 vamos a analizar las decisiones de Dios. Y la última sección nos hablará más allá del juicio. Así que les invitamos para que se preparen, saquen la libreta, el lápiz, el teléfono, el bloc de notas, lo que tengan a la mano, y vamos a estudiar juntos, porque esto es Reacciones. Estamos hablando en la primera sección de esta estructura de las decisiones y consecuencias. Y la primera idea que presentamos es la siguiente: Dios puede dirigir los acontecimientos históricos sin anular la libertad humana. Es decir, no es que las decisiones humanas impliquen un efecto en el plan de Dios. Aún así, respecto a las decisiones humanas, Dios puede seguir su plan. Durante esta semana vamos a analizar una serie de relatos que son muy importantes, basados en el Antiguo Testamento, que nos permiten ver un punto muy importante. Abordan la segunda venida, el juicio investigador, la crisis final y otros temas. Así que, como resultado de este estudio, vamos a ver a Cristo como el centro de todo y que debe de ser Él el objetivo de todo lo que se empeña en enseñar a través de las profecías. Pastor Roberto, estamos hablando de las decisiones y las consecuencias. Desde luego que también en el marco del preconocimiento que Dios tiene de la historia, del futuro. Dios, a eso nos referimos con la presciencia de Dios. Él conoce el futuro antes de que suceda. Y tenemos aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 6, 12, una escena interesante. Miré cuando abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió como toda de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y nuevamente este texto: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y precisamente la ira del Cordero es lo que analizamos en el día domingo. Muchos serán sorprendidos por la segunda venida, pero no por falta de información, sino porque se resistieron a creer. Y estamos viendo aquí en Apocalipsis 6, 12 al 17, una escena
que muestra que todos estos que se quieren esconder de la segunda venida conocen que Dios está sentado sobre el trono, Jesús está sentado sobre el trono, que es el Cordero. Entonces, no es que no sabían, es que aún sabiendo, persistieron en rechazarlo. Y esa es la situación que vemos aquí, ¿no? Sobre todo lo peor que puede sucederle al mundo, al ser humano, es no haber aceptado la misericordia de Dios, ¿no? Es una reflexión muy interesante, Pastor Roberto, porque la evidencia bíblica nos muestra que ellos ya conocían. Es más, esa referencia que tú mencionas hacia Jesús de el Cordero, el hecho mismo de que el ser humano no va a poder poner excusa de no haber escuchado una invitación a conocer de Dios. Ahora, me llama mucho la atención porque se menciona como la ira de Dios. Es decir, es ese momento tan lleno de temor ya para ellos, porque ya no hay oportunidad, porque prácticamente lo que pudieron hacer en vida ahora ya no es posible. Entonces buscan un refugio, pero hay un reconocimiento previo. Por eso, aunque estamos entrando de lleno con un mensaje fuerte, al hablar de los que el título nos presentaba, justamente sobre quienes ha llegado el fin. Es una reflexión muy importante y la lección parte desde este mensaje muy fuerte. Todos, hablando de un juicio que es parte de lo que vamos a mencionar, seremos parte de esto, seremos partícipes, seremos juzgados, pero hay algo muy importante, Pastor Roberto, creo que es la base de esto. Fueron sus decisiones las que los llevaron a estar en esa situación. Y precisamente como se titula esta primera sección, decisiones y consecuencias, lo que nos va dirigiendo rápidamente a la tercera idea, que es el día lunes. Nuestra fe condena al mundo y nuestra incredulidad nos condena a nosotros mismos. ¿Por qué? Por ejemplo, vemos a la evangelización de Noé, que fue el día lunes, el tema que nosotros analizamos allí. Venimos sobre todo de los que reconocen al Cordero y cae sobre ellos el juicio. Es algo parecido que pasa en el tiempo de Noé. Noé predicó 120 años. Es correcto. Y las personas no aceptaban este mensaje. ¿Por qué? Por la autoconfianza, porque daban prioridad al placer, al entretenimiento, a la diversión, por sobre la relación espiritual con Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Sí, si habláramos, Pastor Roberto, de las excusas, de cierta forma, que pudieron haber ellos presentado. Bueno, estamos hablando de Noé. Preparaba una barca, un arca especial, pero no había lluvia. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a subirnos algo cuando no hay agua? Tal vez pareciera ser que la lógica humana no encuentra sentido en los planes de Dios a veces. Sí. Y eso es justamente el desafío. ¿Por qué? Porque es el uso de la fe, el ejercicio de la fe. Vemos la evangelización de Noé, la comparación que se hace bíblicamente entre dos escenas. Mateo 24, 37 al 39 presenta, como en los días, dice, Jesús. de Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué tenía de peculiar los días de Noé? Dice, antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Me llama mucho la atención, porque tú mencionaste un dato muy importante. ¿Cuánto tiempo tardaron en construir esta arca? Sí. Y todo ese tiempo era un mensaje para el pueblo de poder decirles, de arrepentimiento. Arrepiéntanse. La maldad iba de continuo. Ahora, la evidencia de Génesis 6 del 1 al 8 nos presenta esto, cómo la contaminación en la misma raza humana había llegado a un punto que estaban tan depravados. Entonces, Dios aún así les da la oportunidad. Y dice el texto del versículo 8 de Génesis 6 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, Noé fue el instrumento para predicar este mensaje a esa generación, aunque tenía sus desafíos, hoy mismo lo sigue presentando. ¿Y por qué decimos que la fe de Noé condenó al mundo? La Biblia lo dice, ¿no? Y la idea que nosotros tenemos aquí es que nuestra fe condena al mundo. Y haciendo ese balance, pues lógicamente que si tú tienes fe y tratas de hacer las cosas bien, cuando encuentres personas que quieren ofender el nombre de Dios, que quieren hacer lo malo, si tú haces lo bueno, naturalmente los estás condenando con tu testimonio, con tu fe. No es que tú estés diciendo que quieres condenarlos, no. Es que a través de tu pureza, a través de tu fidelidad, inevitablemente estás haciendo un contraste. La pureza se contrasta con la contaminación. Y eso es lo que pasó precisamente con Noé.
vamos a ver también que la incredulidad lo habría condenado a él mismo. Si Noé no hubiera sido fiel, Dios hubiera dicho, toda la humanidad está contaminada, no hay nadie que tenga fe, y por ende el juicio habría sido destrucción para todos. Pero en este caso, la fe de Noé condena al mundo, pero le da al mismo tiempo una oportunidad. Si Noé no hubiera sido fiel, él mismo se hubiera condenado y con él todos los que de por sí ya no estaban honrando a Dios. Así que bueno, ahí tenemos esta primera parte, ¿no? Decisiones y consecuencias. Si tú tomas una decisión, hay un resultado, hay una consecuencia. Y la sección número 2 tiene que ver con ahora las decisiones de Dios. Así es, las decisiones de Dios que ya nos llevan a la siguiente parte, hablando del día martes de una historia muy peculiar de dos ciudades. Hablamos de Sodoma y Gomorra. Y en la primera idea vamos a hablar de que la salvación se pone en peligro cuando el corazón se llena de falsa piedad y el ser humano ignora su propia maldad. Es decir, cuando ignoramos nuestra propia maldad, hay alguien que dice que entre más mientes llega el momento que tú mismo te crees tus mentiras. Alguien que miente constantemente llega el momento en que él mismo se engaña porque cree que sus mentiras son verdades. Y hay ocasiones en las que el ser humano experimenta una sensación de encubrir y hasta cierto punto, Pastor Roberto, parece normal. Vemos casos bíblicos como por ejemplo a David, tratando de encubrir sus faltas en un principio. Vemos como que si fuese una reacción natural. Sí. Ahora, llegamos al punto... No hay punto, remordimiento, no hay cargo de conciencia. No hay contrición. Entonces, ahora llegamos a una ciudad, por eso hablábamos de las decisiones de Dios. ¿Por qué? Porque esta ciudad llegó a tal grado de depravación. Es más, el mismo hecho de ver que los personajes de esta ciudad, la gente que vivía aquí, querían tomar a esos seres que llegaron a visitar a Lot. Y no estamos hablando de un concepto de saludarlos, de conocerlos. No, era una gran maldad. Sí, exactamente. Entonces, esto nos presenta que las decisiones de Dios no fueron por casualidad, tampoco fueron injustas. Mucha gente en nuestros días quiere engañar a las personas diciendo, no, todo va a estar bien, Dios no va, es amor, Él no te va a castigar. O sea, al final, hagas lo que hagas, Dios te va a salvar. Sí. Y no, la verdad es que la historia bíblica, por ejemplo, el testimonio de Sodoma y Gomorra, es un recordatorio de que hay un resultado y una consecuencia de la infidelidad a Dios. Y Dios mismo actúa. Así como tú y yo tomamos decisiones, Dios toma decisiones. Y una de ellas es que tiene que erradicar el mal. Y al erradicar el mal, pues también va a erradicar a los que decidieron vivir en el mal. Sí, me llama mucho la atención, Pastor Roberto, porque justamente dentro de esta idea se menciona el relato de la historia de Natán con David. Y cómo naturalmente también tenemos una reacción muy obvia, ¿no? David reacciona cuando le cuenta esa historia del personaje que tenía mucho, el hombre rico. La justicia aplica para ti, no para mí, ¿no? Exactamente. Y la expresión de David, ¿no? Tú eres ese, o sea, él quiso, el tal debe de morir. Sí. Entonces cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, así como que se queda en shock. Sí. Porque muchas veces es más práctico aplicar la justicia a aquel que está mal. Ahora, este es un concepto que en esta generación, Pastor Roberto, yo veo que está causando estragos. Porque hay gente que ha tomado la idea desde que Dios te acepta tal y como eres. ¿Y es una verdad? Sí, pero pareciera ser una verdad a medias. Pero no quiere que te quedes así. Exactamente, eso es lo que no logramos comprender. Por eso la trascendencia de las decisiones de Dios. Sí, y eso también nos habla del papel de Dios como el juez. Porque al Él intervenir directamente en la historia, nos está demostrando que Él también está decidido a involucrarse con la salvación. Y en este caso, pues también la perdición, porque no puede haber una sin la otra, ¿no? A menos que todos aceptáramos la gracia de Dios, eso sería maravilloso. Pero Dios, a diferencia de nosotros, que como decías el caso de David, dice, no, la justicia aplica para los demás y todo el peso de la ley, pero cuando tiene que ver conmigo, no, la gracia de Dios, perdóname, Señor. No, Dios no es así, Dios no tiene una doble moral, Dios es justicia y por esa misma razón Dios juzga con transparencia, provee una vía de escape para nuestra salvación y al final Él no teme revelar sus motivos porque su justicia es misericordia. ¿Y a dónde queremos llegar con esto? Bueno,
Por ejemplo, nosotros vemos allí que Dios visita a Abraham antes de que se haga el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Que ejecute su juicio. Exacto. Y Abraham empieza a cuestionar a Dios, el carácter de Dios. Esto es bien lindo, me encantó esta declaración. Porque Dios le da la oportunidad a un hijo suyo, a una creación suya, de cuestionarlo. Sí, va directo con él. ¿Cuántos de nosotros o a cuántos de nosotros nos desagrada que nos cuestionen? Que yo tengo un plan, yo tengo una idea. No, pero si alguien viene y la cuestiona, eres mi enemigo. Y sí, como que no estás de acuerdo conmigo, entonces aléjate. Exacto. Y Dios no. Dios tiene esa madurez, esa inteligencia emocional de decir, mira, yo voy a hacer esto y quiero que entiendas por qué. Pero pregunta para que tú puedas averiguar. Y en ese sentido es donde Abraham comienza a cuestionar, Señor, ¿por qué harías esto? Porque tú eres un Dios bueno. Un Dios bueno no eliminaría a la gente sin antes darle la oportunidad de arrepentirse. Creo que su misma reacción demuestra el por qué Dios se acerca a Abraham, porque comienza con un periodo de intercesión, ¿no? Y comienza a decir, ¿y qué tal si hubieran 50? Y comienza a descender, ¿no? Él pensando de alguna manera interceder. Eso demuestra que tampoco Abraham era una persona injusta, sino que actuaba con misericordia y que tenía sobre todo el temor de Dios. Y es que al final, Carlos, cuando vemos la narrativa de la historia, de pronto el que tú te imagines que la gente que obra mal sea castigada, sea eliminada, no termina de llenarte. Sí, exactamente. Es como que hay algo humano ahí, algo que Dios nos ha puesto en el corazón de decir, por más que sea malo, dale otra oportunidad, ¿no? Ese es un sentimiento natural, aunque la persona haya cometido el error, sea lo peor. pero hay un sentimiento de misericordia. Ahora, aún más en Dios está este sentimiento de misericordia, y lo vemos aquí palpablemente. Él de alguna manera se acerca a Abraham, Abraham intercede, y algo que me llama mucho la atención, Pastor Roberto, es que nuestras acciones, por más que tratemos de encubrirlas, ante el juicio, ante el juez que es nuestro Dios, siempre van a salir a la luz. Sí. Y esto es un punto también de reflexión, porque muchos no comprendemos cómo actúa la justicia de Cristo, los méritos de Cristo. Y es donde Satanás llega a engañarnos de que por todas esas acciones malas Él nos condena, Él nos señala. Y eso es lo que a veces nos detiene a decir, híjole, yo no soy digno. No, pero es que es justamente la obra de la redención que Cristo quiere que comprendamos. Claro. Que cuando nosotros venimos a Él, Él nos cubre con su manto de justicia. Y es la obediencia de Cristo la que hace que nosotros seamos justificados en nuestro pecado. Justo como lo has dicho, así es la dinámica que Dios quiere que impere en nuestras vidas. Y mencionaste algo que da en el punto medular de esta experiencia de Abraham, porque justamente Él quiere hacerla de intercesor por Sodoma y Gomorra, pensando que Lot, su familia, su sobrino estaba allá. Sí. Pero mira, allí en ese relato se introduce la noción de que el hijo de la promesa, el Mesías venidero, el Salvador del mundo, va a ser del linaje de Abraham. Y en esa visita, Dios le confirma a Abraham que va a haber un hijo especial y que de ese linaje vendrá el Salvador. Entonces, es una escena donde hay juicio, una decisión de Dios, pero también hay misericordia. Amén. Y es allí donde vemos cómo funciona en la práctica, cómo funcionan las decisiones de Dios. Así que eso nos lleva a seguir avanzando para entrar ya en la última sección, pero no sin antes, tenemos que compartir nuestros emojis. Así es. Justo que la pregunta es, ¿cómo podemos salir victoriosos del juicio investigador? Y vamos a llegar precisamente en esta última sección al juicio investigador, pero para quienes son adventistas del séptimo día, el concepto del juicio investigador es algo familiar, es algo con lo que nosotros estamos ya relacionados. Entonces, ¿de qué manera tú puedes salir victorioso? ¿Qué es el juicio investigador? No es otra cosa que la revelación de por qué Dios hizo lo que hizo. Exactamente. A los ángeles, a nosotros, a todo el universo. Entonces, bueno, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo podemos salir victoriosos del juicio investigador? Yo puse una carita que tiene vendajes y así, porque cuando nosotros lleguemos al cielo, primeramente Dios, y hay que vivir con esa fe, con esa esperanza, no vamos a llegar intactos, vamos a llegar con heridas de guerra, vamos a llegar lastimados, pero la única manera de salir victoriosos de ese juicio investigador donde te analizan a detalle
Cada escena de tu vida pasa por ese juicio, lo bueno, lo malo, lo que dijiste, lo que pensaste. La única manera de salir victorioso de allí es aceptar que vas a salir lastimado, que vas a salir evidenciado, pero que es la gracia de Dios la que te sostiene. Nadie de ese juicio, por más bueno que nos quieran vender su imagen en esta tierra, que diga, no, soy muy estudioso de la Biblia, soy un líder, ninguno. En lo oscuro, en lo secreto de nuestras vidas, cada uno tiene allí un grado de maldad. Y eso un día será analizado. Así que vamos a salir con el vendaje, con la herida aquí, con los raspones, pero solamente por la gracia de Dios. Qué hermosa reflexión, Pastor Roberto, y es una realidad. Mi reacción es la siguiente, dos manos, alguien que toma la mano del otro, reflejando cómo nosotros podemos tomarnos de la mano de Cristo. El Evangelio de Juan nos presenta una lección muy importante: permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecemos en Cristo vamos a llevar mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Para poder salir victoriosos en el juicio investigador, de la misma manera que tú nos has expresado, tenemos que sujetarnos de Cristo, tenemos que reconocer eso que el apóstol Pablo expresó en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Amén. Y todo regresa a Cristo, Pastor Roberto. Es tan extraordinario que la profecía nos habla de Cristo, la Biblia nos habla de Cristo, y regresamos a Cristo como el centro de todo, porque son los méritos de Cristo los que nos permitirán salir victoriosos en el juicio investigador, siempre y cuando nosotros estemos permaneciendo en Él. Esa es nuestra más grande esperanza. Queridos amigos, ¿cómo están reaccionando ustedes allí en la caja de comentarios? ¿Qué emoji están colocando? Escríbanos allí, díganos cuál es su respuesta a esta interesante pregunta. El tiempo se nos está acabando, pero sigan escribiendo allí. Tenemos allí un equipo que está listo para responder a sus saludos y también a la respuesta que están compartiendo. Vamos a llegar entonces a esta última sección, la sección número 3, que la hemos titulado Más allá del juicio. Y vamos a hablar precisamente, Carlos, del juicio investigador en esa primera idea del día jueves. Compártenos, por favor. Claro que sí. Dios permite que evaluemos sus decisiones. Jesús es el juez. Esa es la esperanza. Y es justamente a través de esto donde nosotros vemos, a través de Eclesiastés 12:14, que nos recuerda que toda obra será traída a juicio. Pablo nos recuerda que todos hemos de comparecer en el tribunal de Cristo. Es decir, ese juicio investigador que muchos hablamos en un término adventista nos revela el hecho de que todos, y lo que tú mencionaste, aún aquellas acciones que aparentemente no sean públicas, serán juzgadas por Dios. Y esto en la parte ya casi final de este episodio de reacciones, Pastor Roberto, nos lleva a una reflexión muy importante. Porque muchas veces nosotros pareciera que no hemos comprendido la magnitud de nuestras acciones. Y el hecho de la omnisapiencia de Dios es real. Y a veces actuamos como si esto fuera irrelevante, cuando realmente sí es muy relevante. El hecho de saber que Dios conoce todo dentro de nosotros. Ahora, esto también nos revela la misericordia, pero nos lleva al punto del juicio, porque no va a pasarse toda la vida Jesús en un juicio. Claro. Va a llegar el momento en el que el juicio termina, y cuando el juicio termina, entonces nosotros también tenemos que comprender qué hicimos. Claro. ¿Cuál fue nuestra decisión? La ventaja de todo esto es que el juicio está en manos del anciano de días. Según Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Aquí hay una descripción apocalíptica, pero en esencia habla de la autoridad, de la soberanía de Jesús como juez. Y esa es la buena noticia, que Él es el juez. Amén. Ahora, imagínate esta escena, Carlos. El juicio investigador o preadvenimiento, como también se le ha denominado, plantea la situación de definir y revelar quién es inocente, ¿no?
realmente es una buena noticia para nosotros que nuestro nombre pase por ese juicio, porque solamente los que se van a salvar son juzgados antes de la segunda venida. Y eso es importante porque quiere decir que si tu nombre está allí, aunque vean todo lo podrido que has hecho, es que te vas a salvar. Dios quiere revelar por qué te salvó. Ahora imagínate de pronto que hubiera una persona que es bondadosa, dadivosa, generosa, tiene todas las cualidades más lindas que puede haber en un ser humano, pero no confía en Dios. Fue apariencia, porque hay un principio bíblico, Pastor Roberto, donde justamente vemos el hecho de que Dios no ve lo que ven los hombres, Dios mira el corazón. Importante eso, ¿no? Y esas cuestiones son las que se revelan allí en el juicio. Y eso debería de darnos esperanza, Pastor Roberto. Desde luego. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué esta persona está ahí? ¿O por qué fue esto, fue aquello? Ante el juicio de Dios hay algo que es muy importante. Y valga la redundancia, volvemos a Cristo. Isaías 1:18 nos invita a venir a estar a cuentas y quien va a limpiar nuestra vida es Cristo con su sangre preciosa. Es decir, por más oscuro que haya sido tu pecado, cuando tú lo confiesas con sinceridad, te arrepientes y te apartas. Entonces hay perdón. Ese es el argumento que tiene Jesús para decir al acusador, lo voy a salvar. Exactamente. Nosotros no podemos enfrentarnos directamente a las acusaciones del enemigo porque él tiene argumentos de sobra para pulverizarnos, ¿no? Sin duda. Él conoce todo lo que hemos hecho. Pero a través de la gracia de Dios, nosotros nos salvamos. Él es quien enfrenta al diablo, Amén. No nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Amigos, hemos disfrutado este episodio. Parece que mientras más avanzamos, se va poniendo más intenso en la cuestión de la simbología, los simbolismos que nos llevan al tiempo del fin. Entonces, precisamente sobre quiénes ha llegado el fin. Pastor Carlos, yo he disfrutado, siempre aprendo un poco más, ¿verdad? Claro que sí, un gusto, Pastor Roberto. Yo creo que hemos sido bendecidos. También ustedes, dejen por ahí sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de estar todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube. ¿Y también dónde, Pastor Roberto? En Spotify nos encuentran como Adventistas Norte de Chiapas o en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas. No se pierdan ningún episodio. Juntos creamos una comunidad de aprendizaje de la Biblia y cuando vayamos al grupo pequeño tenemos ya más herramientas para poder participar, ¿verdad? Y no quedarnos allí en silencio cuando de pronto preguntan un comentario. Sí, eso ya pasa. Tenemos que responder. Exactamente. Claro que sí. Sin duda alguna, un gusto haber estado contigo, Pastor Roberto. Les animamos a seguir con nosotros. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente para